Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de compartir un ratito con ustedes y sobre todo, de traerles chismecito fresco de esos que nos encantan a todos. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que levanta pasiones, que genera especulaciones y que honestamente nos tiene a todos pegados a la pantalla, los celos en el set. Y no cualquier set, sino el de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy nos sumergimos en el mundo de Kerem Bürsin, Hande Erçel y otro actor misterioso que al parecer, fue el detonante de una situación bastante explosiva. Vamos a analizar qué pasó, qué se rumorea, y cómo los celos pueden llegar a afectar, o no, las relaciones en el set de filmación. ¿Están listos para el chismecito? Pues vamos a ello. Pero antes de empezar con todo el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí les prometo que siempre encontrarán las noticias más jugosas del mundo de las series y las novelas turcas. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Es un placer tenerlos por aquí. Ahora sí, comencemos. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, aparte de ser dos talentos increíbles, fueron pareja y nos regalaron momentos mágicos en la serie Love is in the Air. Su química traspasó la pantalla y por un tiempo, fueron la pareja de ensueño de miles de fans alrededor del mundo. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos y finalmente la historia de amor llegó a su fin. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se acaba y la vida profesional los sigue uniendo? Bueno, aquí es donde entra en juego el otro actor, que según los rumores, no habría sido muy bien recibido por Kerem. Los detalles son escasos, pero las fuentes indican que durante el rodaje de alguna escena, al parecer, Kerem tuvo un encontronazo, digamos, acalorado con este otro actor. ¿El motivo? Pues al parecer, el acercamiento entre Hande y este colega habría despertado los celos de Kerem. Drama puro. La situación, obviamente, generó mucho revuelo en el set y, por supuesto, entre los fans. Las redes sociales explotaron con especulaciones, teorías y debates sobre lo que realmente había sucedido. Algunos defendían a Kerem, argumentando que era natural que sintiera celos después de la ruptura, especialmente si veía a su expareja cercana a otro hombre. Otros, en cambio, criticaban su comportamiento considerándolo inmaduro y poco profesional. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay confirmación oficial de esta situación. No hay declaraciones directas de ninguno de los involucrados. Todo se basa en rumores y en la interpretación de ciertas acciones y reacciones en el set. Sin embargo, la prensa turca, conocida por su sagacidad, ha alimentado la llama de la polémica, publicando supuestas fuentes cercanas que confirman el incidente. Y como siempre, la pregunta del millón es, ¿quién es este misterioso tercer actor? Los rumores apuntan, aunque con cautela y sin confirmar, a que podría ser el actor *Artanak *, un actor turco con una trayectoria destacada, conocido por su trabajo en series como Afili Aşk y Hayatnak. Es un actor talentoso y reconocido, y es alguien que podría encajar en el perfil de alguien que compartiera set con Hande en el periodo posterior a la ruptura con Kerem. Pero, repito, estos son meras especulaciones. La identidad del actor involucrado sigue siendo un misterio, alimentando la curiosidad y el morbo de los fans. Analicemos un poco la situación. ¿Es plausible que Kerem sintiera celos? Absolutamente. El ser humano es por naturaleza propenso a sentir celos, especialmente cuando se trata de una expareja. Es normal que después de una ruptura se mantengan sentimientos, y la cercanía de la persona amada con alguien más puede generar incomodidad, inseguridad y, por supuesto, celos. La ciencia incluso lo respalda. Estudios demuestran que los celos son una emoción compleja, producto de la inseguridad, la posesividad y el miedo a perder algo valioso. En el caso de una ruptura, el miedo a perder el afecto, la atención o la posibilidad de una reconciliación puede avivar aún más esta emoción. Por otro lado, es fundamental que los profesionales, especialmente en el mundo del espectáculo, mantengan una actitud de profesionalismo y respeto. Un set de filmación es un espacio de trabajo, y la prioridad debe ser la calidad de la producción. Los conflictos personales, si existen, deben ser manejados de manera discreta y profesional, sin afectar el trabajo en equipo ni la dinámica del rodaje. La imagen pública de los actores es crucial, y un comportamiento poco profesional puede dañar su reputación y por ende sus oportunidades laborales.
Si los rumores son ciertos y Kerem tuvo un altercado con el otro actor, es importante analizar qué pudo haber desencadenado la situación. ¿Fue un simple malentendido? ¿Hubo realmente un acercamiento romántico entre Ande y el otro actor que justificara los celos? ¿O se trató de una reacción exagerada por parte de Kerem? Podría haber múltiples escenarios y cada uno de ellos nos da diferentes perspectivas. Escenario 1, el malentendido, tal vez, la situación fue malinterpretada. Una simple conversación amistosa, un abrazo de despedida, o incluso una escena de trabajo donde los actores debían mostrar cercanía, podría haber sido malinterpretada por Kerem, que tal vez estaba más sensible de lo normal. Escenario 2, el coqueteo, quizás, si hubo un acercamiento más allá de lo profesional entre Ande y el otro actor. Un coqueteo sutil, miradas cómplices o incluso una salida informal. Esto inevitablemente podría haber avivado los celos de Kerem. Escenario 3, reacción exagerada, es posible que Kerem, producto de sus propias inseguridades o de la reciente ruptura, haya reaccionado de manera exagerada ante una situación que en realidad no ameritaba tanto drama. Los celos, a veces, pueden nublar el juicio y llevar a reacciones impulsivas. Escenario 4, estrategia de marketing, no podemos descartar la posibilidad, aunque remota, de que todo esto sea una estrategia de marketing. La prensa turca es experta en crear polémica, y una situación como esta podría generar aún más interés en los protagonistas, tanto en Kerem y Ande, como en el proyecto en el que estuvieran trabajando. Independientemente de la verdad, este incidente, si es que ocurrió, nos plantea varias reflexiones sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cómo afecta el trabajo en equipo la existencia de tensiones personales? ¿Cómo se gestionan los celos y las emociones en un entorno tan expuesto como un set de filmación? ¿Es posible mantener una relación cordial y profesional con una expareja, especialmente si ambos trabajan en el mismo ámbito? La verdad, como siempre, la tienen los involucrados. Pero lo interesante es que esta situación nos sirve como un espejo, donde podemos ver reflejadas nuestras propias experiencias y emociones. ¿Quién no ha sentido celos alguna vez? ¿Quién no ha experimentado la incomodidad de ver a su expareja con otra persona? Los celos son una emoción humana, y es importante saber manejarlos de manera sana y constructiva. La comunicación, la confianza en uno mismo y en la otra persona, y la capacidad de poner límites son clave para superar esta emoción. En el caso de Kerem, Ande y el otro actor, esperemos que, si hubo algún conflicto, hayan sabido resolverlo de la mejor manera posible. Lo importante es que la profesionalidad prevalezca y que el trabajo en equipo se mantenga. La historia nos ha demostrado que a veces, los romances en el set pueden generar dramas, pero también pueden generar grandes éxitos. Las series turcas, conocidas por sus tramas apasionadas y llenas de emoción, a menudo reflejan la vida misma, y los romances que surgen entre los actores suelen ser un ingrediente más para el éxito. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los actores y actrices son figuras públicas, y sus acciones son constantemente juzgadas por el público. La forma en que manejan sus relaciones personales, tanto dentro como fuera del set, puede influir en su reputación y en su carrera profesional. Las redes sociales en la era digital juegan un papel crucial. Los fans están atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada interacción. La gestión de la imagen pública es un arte y los actores deben ser cuidadosos y estratégicos para mantener una buena reputación. Profundizando en la dinámica del set ***. Imaginemos por un momento el ambiente de un set de filmación. Las horas de trabajo son largas, la presión es alta y la convivencia es constante. Los actores pasan más tiempo juntos que con sus propias familias. La química entre ellos es fundamental para que la historia funcione, y las escenas románticas exigen un nivel de intimidad y confianza. En este contexto es natural que surjan sentimientos, que se formen lazos de amistad, y en algunos casos, que se encienda la llama del amor. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor se acaba? ¿Cómo se mantienen las relaciones profesionales en un ambiente tan íntimo? La respuesta no es sencilla. Cada persona reacciona de manera diferente, y cada relación tiene su propia dinámica. Algunos actores logran mantener una relación cordial y profesional,
mientras que otros prefieren evitarse. En el caso de Kerem y Hande la situación es aún más compleja porque su relación fue muy mediática. Los fans los adoraban juntos, y su ruptura generó mucha tristeza. La presión mediática, las expectativas del público y la constante exposición a la opinión pública hacen que la situación sea aún más difícil de manejar. *** El papel de la prensa turca ***. La prensa turca, como mencioné antes, es conocida por su sagacidad y por su capacidad de generar polémica. Los medios de comunicación muchas veces se alimentan de rumores, especulaciones y supuestas fuentes cercanas para crear noticias impactantes. En este caso, la prensa ha jugado un papel importante al difundir la información sobre los celos de Kerem. Sin embargo, es importante tomar estas noticias con cautela y no dar por sentado todo lo que se publica. La prensa a veces exagera, dramatiza y manipula la información para generar más interés y vender más ejemplares. Es fundamental analizar las fuentes, verificar la información y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Conclusión. En resumen, los rumores sobre los celos de Kerem en el set son, hasta ahora, solo eso, rumores. Sin embargo, nos dan una excusa perfecta para reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre los celos y las emociones humanas, y sobre la importancia de mantener una actitud profesional y respetuosa en el trabajo. La historia de Kerem y Hande y la posible implicación de un tercer actor, nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores son personas con sentimientos, con emociones y con vidas personales. Y como cualquier persona, pueden experimentar celos, inseguridades y conflictos. La situación, si es que ocurrió, nos deja varias lecciones. La importancia de la profesionalidad en cualquier ámbito laboral, pero especialmente en el mundo del espectáculo, la profesionalidad es fundamental. Dejar los problemas personales fuera del trabajo, respetar a los compañeros y enfocarse en el objetivo común, la producción, es esencial. La gestión de las emociones Los celos son una emoción humana, pero es importante saber manejarlos de manera sana y constructiva. La comunicación, la confianza en uno mismo y en la otra persona, y la capacidad de poner límites son clave. El impacto de la imagen pública Los actores son figuras públicas, y sus acciones son constantemente juzgadas por el público. La forma en que manejan sus relaciones personales puede influir en su reputación y en su carrera profesional. La cautela con la información Es importante ser críticos con la información que recibimos, especialmente de los medios de comunicación. Verificar las fuentes, analizar la información y no dejarse llevar por el sensacionalismo son clave. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem sintió celos? ¿Consideran que es justificable? ¿Cómo manejarían ustedes una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Quién creen que es el actor misterioso? Sus teorías son bienvenidas. ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Escriban sus predicciones. Y ahora, como siempre, un último llamado a la acción: dale like al vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.